Hola chicas, bueno, les grabo la clase que les debía sobre técnicas de venta, en la cual vamos a conversar un poquito de lo que es el ciclo de venta como tal y algunas estrategias que vamos a ir pudiendo desarrollar para reducir la fricción y lograr hacer que el cliente avance desde la venta y desde apoyarnos en marketing también. Bueno, entonces, lo primero es el ciclo de venta. ¿Qué vamos a entender por ciclo de venta? Básicamente es entender que el ciclo de venta son varias etapas para llegar a lo que entendemos normalmente por venta, que es la transacción. En realidad, el ciclo contempla varias etapas en las cuales nosotros vamos a ir entendiendo que este cliente avanza hacia lo que nosotros eh, en la medida que él va avanzando, nosotros le vamos a ir añadiendo valor, reduciendo la fricción y facilitando que en la etapa final podamos cerrar la venta. Dentro de esto, lo importante de esta clase, de hecho, es justamente que nosotros seamos capaces de entender esto, porque en la medida que somos conscientes de lo que está pasando, lo que el cliente está necesitando en esa etapa y lo que nosotros deberíamos entregar, va a aumentar la probabilidad de que alcancemos el éxito, o sea, cerremos la venta. ¿Ya? En la primera etapa es la prospección. La prospección estamos hablando de determinar, establecer personas que son potenciales clientes. Acá no sacamos nada con hablar con todas las personas, por ejemplo, dentro de una organización. Nosotros tenemos que hablar con las personas indicadas que nos van a permitir hacer seguimiento y finalmente también poder establecer cuáles son las objeciones que se pueden ir dando en el proceso. Para eso, tenemos que entender que el prospecto significa, prospectar significa entender la industria, entender el mercado y sobre todo la estructura de la organización. Fíjate que la gran diferencia que hay entre el mercado B2C y el mercado B2B es que en el mercado B2C, ¿cómo se llama? Todas las decisiones puede ser que la tome la misma persona, pero en el cambio, en una empresa que no familiar, sino que una empresa ya, estamos hablando de empresa como estructura, la normalidad es que hay varias personas que inciden en la decisión de compra. Entonces, todo esto se divide entre ellos. Cada etapa y parte de la decisión la van administrando distintas personas. Por otro lado, esta misma estructura de cómo se toman las decisiones hacen que yo no tenga que hablar con todo el mundo, sino que tengo que identificar quiénes son las personas indicadas para poder conversar los aspectos relevantes que le competen a su etapa de la decisión. Y por otro lado, tenemos los insights de los decisores que finalmente nos permiten preparar el discurso con el que nosotros vamos a conversar. Acá nosotros tenemos que entender quién es el decisor para poder realmente lograr el alcance que queremos, que es que la persona nos tome como una potencial alternativa. Esto lo hemos visto muchas veces en clase. Acá tenemos los 5 niveles del decisor. O sea, de los roles en la decisión de compra, donde tenemos el iniciador, que es aquel que se da cuenta de que hay una necesidad, ¿cierto? Se va a acabar tal producto, ¿sabes qué? Este servicio o esto que necesitan que hagamos se tiene que hacer con determinada máquina o determinado producto y eso lo vamos a necesitar. Bueno, esa es la persona que se da cuenta de que hay una necesidad. Después tenemos el influenciador, que es aquel que de alguna manera añade valor a la decisión. Es el que va a entregar características. Mira, ¿sabes qué? Te conviene más esta marca que esta otra porque dura más. Te conviene más esta marca que esta otra marca porque tiene esta característica. Entonces, el influenciador suele ser el que aporta valor a la decisión que toma el decisor, que es el rol siguiente, donde tenemos una persona que toma la decisión de compra en función de lo que él sabe y de lo que le va diciendo el influenciador ¿cómo se llama? Y cualquier persona que participe en la decisión de compra. Acá, ¿qué es lo que nosotros necesitamos establecer? ¿Cuál es el nivel de influencia que tiene ese influenciador? ¿Realmente es escuchado ¿cómo se llama? Por el decisor? ¿O simplemente él entrega papeles y lo deja ahí? Esto es relevante porque va a ser, si nos concentramos en el influenciador o en el decisor, en este esfuerzo de venta. Después tenemos el pagador, donde vamos a realizar la compra y es el que se encarga de pagar. Pero fíjate que, por ejemplo, en una empresa, pues si nosotros quisiéramos vender empresa, este rol es súper importante, porque suele ser que a esta persona, en este rol, le piden presentar 3, 4 cotizaciones para poder tomar una decisión. Por lo tanto, el rol de él es juntar esas cotizaciones. Por lo tanto, aquí
Nosotros tenemos que estar cuando él busca. Y el usuario es finalmente el que va a usar el producto o servicio, que no necesariamente participó en la decisión de compra. De hecho, podría ser que a él simplemente le digan, toma, ahí está el producto que tú necesitas. Y él se enteró cuando llegó. Entonces, para poder prospectar, tenemos que definir quiénes son los que participan realmente en la decisión de compra en esta organización. Y desde ahí vamos a empezar a buscar su rol, su profesión, entender quién es y vamos a empezar a buscar la manera de acercarnos. Después, en la segunda etapa, viene lo que se llama el contacto inicial, esa primera interacción con ese cliente que hace que ese cliente ahora diga, sí, perfecto, esta empresa me interesa para poder trabajar con ellos. Fíjate que una de las características de esta primera impresión es que no hay una segunda oportunidad para poder dar una buena primera impresión. Por lo tanto, es súper importante que nosotros entendamos esto y desde el momento uno, en el momento que nos aparecimos frente a la empresa, nos veamos profesionales y dignos de la confianza de este cliente para que él realmente busque una solución en nosotros. Aquí algunos ejemplos de primer contacto. Acá hay una congregación de emprendedores que es bien entretenida, de networking, que se llama BNI. Ahí les dejé el link por si quieren conocer un poquito más de ellos. ¿Qué hacen? Ellos generan conferencias, reuniones, ferias, para irse conociendo entre emprendedores y empezar a generar redes de contacto. Esto es una tremenda forma de poder generar este primer acercamiento. ¿Por qué? Porque otra persona es la que va y te recomienda y utiliza su propio capital de confianza en decirle, mira, ¿sabes qué? La empresa que tú estás buscando es esta. Es una tremenda herramienta. Grupos profesionales. Estamos hablando de hablar con determinados grupos de personas para que sean ellos los que te recomiendan. Y finalmente, las propias referencias de los clientes. Si te das cuenta, este primer contacto no lo hicimos nosotros, sino que lo hicimos de manera indirecta porque le dimos un buen servicio a las personas que se dieron el tiempo de recomendarnos. Una siguiente estrategia sería lo que se llama generación de marketing de contenido, donde aquí vemos lo que se llama la Flywheel, que es un modelo propuesto por HubSpot, en el cual nosotros le vamos entregando al cliente lo que necesita en tiempo y forma. O sea, nos vamos acercando al cliente cuando él busca, le aparecemos en blogs, ¿cierto? Le aparecemos con contenidos que le van ayudando a poder resolver dudas, y después de eso, en la medida que él se va acercándose a la empresa, le vamos entregando contenido que termina siendo mucho más valioso, que le ayuda a resolver problemas y finalmente nos convertimos en una tremenda oportunidad. Esto es desde el marketing. Después de eso tenemos lo que es la publicidad digital, que esta también sería una tremenda oportunidad para generar ese primer contacto donde el cliente nos hablaría, ya sea a través de una campaña de Google Ads, ya sea a través de social media, ya sea a través de una campaña de display. Acá lo importante es que el cliente es el que dio el primer contacto, por lo tanto, la persona que le responde tiene que estar preparada para poder cumplir con las expectativas del cliente, responder las dudas y entregar valor desde ese primer momento en el que se comunica. Después tenemos lo que se llaman los contactos fríos, que es cuando una empresa viene y llama a una persona que no manifestó ningún tipo de interés. De hecho, esta estrategia va directamente en contra de todas las que mostramos anteriormente, porque el cliente dijo, ¿sabes qué me interesa? Bueno, el primer contacto acá suele ser muy complejo, porque le estamos hablando a una persona que de alguna manera no está interesada. Y aquí es donde nosotros tenemos que preparar al vendedor para ser capaz de mantener la atención y crear interés en la persona. Esto se hace a través de mensajes, llamadas en frío o correos, pero siempre buscando crear ese interés que no estaba cuando lo contactamos. Además de eso, tenemos estos contactos fríos como punto neurálgico en algún espacio, donde podemos irnos dando cuenta que te puedes encontrar con un vendedor en la calle, la venta en terreno, cuando literalmente te golpean la puerta, o en algún mall o feria donde nos vamos a encontrar con que los vendedores están ahí con su respectiva espacio y la gente dice, mira, ¿sabéis qué me interesaría saber esto? Nuevamente nace el interés del cliente y ahí es donde nosotros vamos a ser capaces de generar interés en el cliente. La tercera etapa es la presentación. Aquí es donde el cliente de alguna manera va a obtener información relevante de lo que él busca. Acá se destaca los beneficios que el cliente va a tener trabajando conmigo.
Esto es crítico cuando yo voy desarrollando el ciclo de venta, porque si en esta etapa yo no soy capaz de transmitir valor, lo más factible es que el contacto, la relación con el cliente dure bastante poco. Para eso, cuando nosotros empezamos a buscar la manera de entregar valor, lo que vamos a hacer es entender que es el vendedor el que tiene que tomar la iniciativa. La iniciativa no la puede tener el cliente. De hecho, el que tiene la pregunta tiene el poder, dice un mentor que sigo hace bastante tiempo en redes sociales. Si ustedes son capaces de entender que la pregunta es la manera en que nosotros vamos a guiar al cliente, ¿por qué? Porque la pregunta está llena, la respuesta que me da el cliente a esa pregunta está llena de información. Información que hace que el producto yo lo pueda adaptar con mayor facilidad a lo que él necesita. Veamos un ejemplo. Esta persona quiere comprar un auto y el vendedor le dice, este auto te va a encantar, es de un motor 2.2, 5 cilindros, airbag de última generación, tablero seguro con sistema Sync. ¿Te gusta? La verdad es que una persona no le va a decir, ¿sabéis que no entendí nada de lo que me dijiste? En realidad le va a dar una respuesta genérica y no va a generar ningún interés. ¿Por qué? Porque no me hizo sentido, porque me concentré en las características y no en el beneficio que entrega el producto. Si nosotros vemos esta segunda alternativa, donde vemos el vendedor que tiene un poco más de experiencia, entendió mejor ¿cómo se llama? Cómo conversar con un cliente, nos vamos a dar cuenta que en vez de concentrarse en las características, se concentra en el beneficio. Fijémonos. El vendedor le dice, este auto está hecho para ti. Mira, es ideal para proyectos urbanos. Es muy económico, ideal para viajar en familia. Además tiene tecnología antirrobo. Así que puedes estar mucho más tranquilo. Fíjate que sin caer en absolutamente ningún lenguaje técnico, logra mucho más interés. ¿Por qué? Porque los beneficios que le hace ver, notar que tiene este producto, le hacen sentido en función de la información que el cliente tuvo. Que tiene familia, por ejemplo, que él se desplaza a nivel de ciudad, por lo tanto necesita un auto más económico, por lo tanto no le sirve un auto que sea complicado. Y más, ahí dice tecnología antirrobo, a lo mejor esta persona está preocupada por los robos que puede tener. Esto hace que la persona se sienta mucho más cómoda y cercana al producto. ¿Por qué? Porque percibe los beneficios como algo que realmente son funcionales para su vida. Una vez que nosotros entendemos esto, podemos entender cuál es la alternativa mejor, ¿cierto? Que es la segunda que vimos. Y esto se ve porque el vendedor fue capaz de agregar valor en la medida que iba conversando con el cliente. Sabemos y entendemos que el cliente quiere comprar un producto, eso no es nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Aquí lo importante y lo interesante es entender que el cliente quiere comprar algo que le sirve, que le hace sentido para su vida. Y eso es lo que realmente buscamos transmitir a través de esta modalidad. Para eso, vamos a generar algo que se llama la venta sugestiva. Cuando el vendedor asume este rol activo de lo que está pasando, vamos a empezar a hacer que el cliente nos perciba como únicos, ¿ya? Esto quiere decir que nosotros tenemos un producto que es igual a todos los demás productos que venden los demás, pero el cliente lo percibe como que si me lo compra a mí es diferente. ¿Por qué? Por la gracia del vendedor, porque fue capaz de hacer que perciba el beneficio el vendedor. Esto se logra conociendo al lead, hablando con él, explicándole de qué se trata, consultándole, preguntándole, haciendo que nos entregue información. De esta manera yo voy a poder establecer qué es lo que el lead necesita y voy a poder acercarme mucho más a su requerimiento. Y de esta forma yo puedo hablar en su lenguaje y ajustado a lo que él me dijo. Si él me dijo que necesita A, yo hago que el producto, o lo hago sentir que el producto es la mejor opción para eso que él me plantea como su problema. Desde ahí viene que la única manera de generar este contacto de buena forma es preguntando, tomando la iniciativa, haciendo referencia a lo que el cliente necesita, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es un aire acondicionado York, en donde tenemos un modelo inverter, que son aquellos modelos que están como siempre encendidos y por lo tanto ahorran energía al prenderse y apagar. Y el convencional, que finalmente gasta un poquito más de energía, porque ¿cómo se llama? Se apaga y cuando hay que encenderlo, tiene todo un proceso que hace que gaste un poco más de energía. Veamos, por ejemplo, una forma de indagar
es indagar en la situación. Si estuviéramos hablando del aire acondicionado, le preguntaríamos primero, ¿es para tu hogar o para el negocio? ¿Eres instalador o es para tu hogar? ¿Es para casa o departamento? ¿Eres de Santiago o de regiones? Fíjate que cada una de estas preguntas, donde nosotros estamos indagando en la situación que tiene la persona, nos permite poder establecer orientaciones del discurso. Nos va a permitir decirle, por ejemplo, es para tu negocio, perfecto, mira, sabes que te conviene más este por estas razones. O es para tu hogar, mira, te conviene este por estas razones. Y nosotros ya podemos guiar el discurso de acuerdo a lo que el cliente nos dijo. Un segundo punto es indagar en el objetivo. ¿Para qué lo necesita? A ver, yo entiendo, tu casa es grande, perfecto, pero te alcanza con uno porque a lo mejor podemos ver unos más pequeños, pero que sean dos que te cubran la casa. ¿De qué tamaño es el lugar donde lo usará? ¿Tiene cotizada la instalación? Porque lo podemos ayudar con eso. Y fíjate que dentro del aire acondicionado nosotros podríamos decirle, oye, ¿a qué hora te da más calor? Porque si él vive en departamento, por ejemplo, el sol sale desde el este y va hacia el oeste, y eso significa que en la mañana el sol, que no es tan potente, le da fuerte al este, pero en la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, le da súper fuerte a los que están al oeste. Por lo tanto, no es tan descabellado preguntarle cuál es la hora que más le da calor, porque así va a poder establecer cuál es el aire acondicionado que necesita. A lo mejor necesita algo con más potencia, porque la hora en la que él lo usa es cuando más lo necesita. Después de eso, vamos a indagar en la implicancia. Esta es otra forma de orientar las preguntas. Le vamos a preguntar si prefiere envío o retiro inmediato en la tienda. Fíjate, retiro inmediato. En la época de la inmediatez, donde toda la gente quiere los productos hoy día, de hecho es el gran resultado del éxito que tuvo Mercado Libre, la gente le gusta eso. Entonces, desde la pregunta misma ya le estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. ¿Funcionará todo el día o en horario específico? ¿Es solamente cuando usted está en el hogar? ¿Conoce las formas de financiamiento? Más allá del modelo, ¿usted sabe que el aire acondicionado le sirve para invierno y verano? Este tipo de cosas la gente no se lo plantea y de esta manera nosotros vamos a poder ayudarla a tomar una mejor decisión. Vamos a indagar en sus miedos. ¿Cuáles son las complicaciones que esta persona tiene? A ver, ¿prefiere pagar con transferencia o con tarjeta? ¿Puede pagarlo en cuotas directamente con su banco? ¿Quiere que le cotice con la instalación porque tengo una oferta en la región metropolitana? ¿Lo quieres para ahora o para el fin de semana? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a trabajar con un concepto que es bien entretenido que es asumir que la venta está hecha. Entonces siempre vamos a estar conversando con él como que ya estamos listos y estamos coordinando la venta. Esto va a ayudar harto a que el cliente se suelte más a la hora de darte respuestas. Después de eso, tenemos indagar en los beneficios. ¿Conoces la marca York? Que es una marca alemana que es bastante buena, pero en Chile no es muy conocida. Entonces, si no la conoce, tenemos todo el espacio para poder explicarle lo beneficioso que es esta marca. Por otro lado, ¿sabías que los equipos tienen una duración superior a otras marcas? Por lo mismo que les decía, tecnología alemana. Sin duda, te será más cómodo hacer home office. ¿Conocen la garantía de los aire acondicionados York? Entonces ahora ya estamos profundizando en los beneficios. ¿Por qué? Porque si llegamos a este punto, lo más factible es que el cliente ya esté interesado en el aire. Entonces ya le estamos añadiendo valor a la potencial compra que tiene. Lo importante es que a través de la venta consultiva, el vendedor asume un rol activo de la compra y de esta forma es mucho más fácil guiar hacia el cierre. Esto permite diferenciarse de la competencia. ¿Por qué? Porque todo el producto se centra en lo que percibe el cliente como un beneficio. Y esto termina convirtiéndose en una relación entre el vendedor y el cliente. Recuerden, en la primera clase nosotros vimos que en realidad el vendedor exitoso no es el que cumple las metas, como suele decirse. El que cumple las metas es alguien que es muy bueno cerrando, pero un buen vendedor lo que hace es generar relación con el cliente. Después llegamos al punto 4, la argumentación, donde empezamos a manejar las objeciones que nos da el cliente, convertirla en oportunidad de cierre, convertirla, cada cosa que nos dice el cliente es un cortafuego que nos dice, ¿sabes qué? En realidad, esto me está faltando para cerrar. Entonces, si yo las tengo planificadas y las tengo bien ordenadas, voy a ser capaz de manejarlas. Y eso me va a permitir trabajar con el cliente y poder guiarlo hacia el cierre. Desde esta mirada, nosotros vamos a tener que entender que las objeciones no son un problema. La objeción
son sin duda una buena forma de poder entender al cliente y cuáles son los peros que está encontrando para la compra. Por lo tanto, hay que escucharlo atentamente, no adivinar lo que él dice. Identifique la objeción, dése cuenta que si usted lo planificó, ya lo tiene organizado. La objeción está situada en un problema. Ese problema lo más factible es que lo solucione alguno de los beneficios que usted tiene en su producto. Responda de manera clara, no con tecnicismo. Céntrese en el beneficio y no, súper importante, no saque nuevos temas. Responda lo que le preguntan. Para eso, para nosotros manejar la objeción, hay tres grandes estrategias, o tácticas en realidad, que una es la estrategia del boomerang. Eso significa utilizar las palabras que usó el cliente para poder argumentar mejor la venta. Entonces le decimos, perfecto, pero eso mismo que usted me dice es lo que soluciona este problema, este producto, por estas razones. La estrategia del sí, pero le reconocemos la validez de lo que dice. Sí, ¿sabes qué? Efectivamente, lo que usted me dice es muy cierto, pero nosotros lo solucionamos de esta forma. Y bla, 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 bla. Y desde ahí validaste lo que el cliente te dijo, empatizaste con su problema, pero te estás convirtiendo en la solución que él necesita. Y por otro lado, guiar al cliente hacia una reflexión. Responder a la objeción con una pregunta. Pero cuéntame, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece elegir el más barato o elegir el producto que a la larga te hace aumentar tu producción? Y no le damos la respuesta, pero lo estamos guiando hacia una conversación más centrada en el beneficio y que sea el mismo el que se da cuenta que el producto le conviene. Después de eso pasamos al punto 5, que es dar el precio. Uy, si llegamos acá, qué entretenido, porque acá es donde nos vamos a encontrar con una de las principales objeciones que nos podrían dar los clientes, que es, ¿sabes qué? El precio no lo percibo como beneficioso frente a lo que tú me estás planteando. Entonces, en ese escenario, nosotros lo que vamos a hacer es pensar en una estrategia que haga que el cliente sienta que lo que se le está entregando es para él. Por un lado, vamos a personalizar la propuesta, que refleje claramente lo que el cliente necesita. Y de esta forma, nosotros vamos a orientar el problema hacia el beneficio esperado. Esto que usted sufre, esto lo soluciona. Entonces, pareciera como que el beneficio del producto está entregado al cliente de la mejor forma. Después tenemos presentar la propuesta, entregarla, pero jamás enviarla. Yo todas mis propuestas las entrego yo, en persona. Ya sea, o sea, persona no presencial, puede ser en una reunión virtual, pero la entrego porque la explico. Y en la medida que la voy explicando, voy poniendo atención. Lo vimos en unas clases anteriores, los silencios incómodos, esas conversaciones que tienen entre ellos. Y de esa forma yo puedo manejar las objeciones que aparezcan frente al precio y guiar hacia la compra. Después de eso tenemos el testimonio. Hace un rato se los dije. Cuando el cliente te dice esto, mire, ¿sabe qué? Entiendo su preocupación porque tuvimos un cliente hace poco que le pasó lo mismo y nosotros lo solucionamos de esta forma. Entonces, primero, el cliente queda validado como que el problema que tiene no es atípico y a la vez también nosotros quedamos como expertos porque sabemos los problemas que se enfrenta y lo podemos ayudar. En base a esto, nosotros tenemos la posibilidad de generar evidencia física, que esta es una de las P del mix de marketing, ¿cierto? Del mix de servicio. Entonces, ¿cuál es la gracia de la evidencia física? Es que nosotros materializamos en un tangible lo que el cliente buscaría. Para eso nos sirven los catálogos, para eso nos sirve ¿cómo se llama? Un showroom, nos sirve una infografía, nos sirven los testimonios, nos sirve mostrar que lo que yo le estoy diciendo al cliente es real, porque soy tan bueno que lo puedo mostrar. Después, bueno, se lo dije hace un rato, siempre hablar en lenguaje positivo y asumiendo que la venta está cerrada. Yo, por ejemplo, al cliente le digo, perfecto, estamos listos. Si usted le acomoda, el lunes pues ya puedo yo hacerle llegar el contrato y lo podemos firmar ese mismo día. Ya el martes estaríamos funcionando. De esa manera yo siempre voy llevando la conversación hacia el cierre. Ahora, es importante que nosotros en la medida que vamos conversando con este cliente a través de estas preguntas, vamos identificando estos cortafuegos. Esto que dice, ¿sabes qué? El beneficio no me hace sentido. O sabes qué? La garantía que me estás diciendo no me hace sentido. Entonces, cuando nosotros identificamos ese punto crítico, vamos a poder abordarlo en el mismo momento, de manera tal que cuando lleguemos a la parte del precio ya esté todo pulido y nos concentremos solamente en esta arista.
El último punto es el cierre. El cierre donde el vendedor llegó a un acuerdo final, logra que el cliente tome la decisión y se materializa a través de una transferencia, de una orden de compra, de un contrato. Lo importante es entender que la venta no termina cuando el cliente te dice así, sino que después nos preocupamos de hacer que el cliente se mantenga con nosotros. Ojo, cuidado con los cierres. Uno de los momentos más importantes en la venta es cuando ya damos por sentado que nos van a transferir, que ya vamos a cerrar el contrato y empezamos a hablar de más. Entonces hay que cuidar lo que estamos diciendo, porque cada vez que nosotros abrimos una arista, puede ser un cliente que se complique la vida. El cierre directo es aquella estrategia que dice, vamos a cerrar el trato y nos dejamos de hablar. ¿Qué significa dejar de hablar? Significa que nosotros vamos a ser capaces de decirle al cliente, perfecto, nos concentramos en los detalles y en un momento dado decimos, estamos listos, ya todos los detalles están pulidos. ¿Le parece si el lunes le llevo el contrato? ¿Le parece si le hago la orden de compra? ¿Le parece si me envía sus datos y yo así le hago la orden de compra? Dejar de hablar e ir directamente al cierre. Si nosotros llegamos a este punto, lo más factible es que, y fuimos eliminando los cortafuegos que yo les decía, estas, ¿cómo se llama? Objeciones que van apareciendo en el camino, a esta altura ya está cerrado. Tenemos la confianza con el cliente, él quiere cerrar. Vayamos al hueso. Otra estrategia es el cierre con alternativas. Este es cuando le dice, mira, de estas dos formas yo te la soluciono. Yo te recomiendo esta, pero esta también es una opción viable. ¿Te parece si lo piensas y el lunes lo cerramos? ¿O te llamo el lunes y lo conversamos para prepararte el contrato? Y de esta forma nosotros nos garantizamos que el cliente tome una u otra alternativa dependiendo de cuál es la naturaleza de la objeción que está teniendo para una o para otra. Tenemos la estrategia con incentivo. Esto quiere decir que nosotros le vamos a decir al cliente, mira, toma la decisión de compra y puedo hacer esto por ti. ¿O sabes qué? Que es la manera que yo normalmente lo hago en marketing. Les digo, ¿te parece si cerramos el trato y el lunes, y yo ya el lunes en la tarde, más tardar el martes, ya tengo al diseñador con los primeros contenidos creados? Y de esta forma, el incentivo es el tiempo. El tiempo. ¿Sabes qué? Te puedo acelerar lo que tú estás esperando. Solamente falta que hagas esto. Y de esta manera lo guiamos al cierre. La estrategia de ¿cómo se llama? La percepción de ¿cómo se llama? De urgencia, ¿cierto? De que se van a acabar los productos. Claro, esta promoción es hasta que se acabe. Mira, yo te puedo guardar la unidad que tú me estás pidiendo hasta el lunes, pero ya más allá de eso no puedo porque ya estamos listos. Entonces, de esta manera, el cliente empieza a tener la sensación de carencia y de que esa gran oportunidad que está viendo contigo puede ser que la pierda. Ya, ya señoritas, señoritos, los que hayan visto este video, con esto cerramos esta clase. Muchas gracias.